Y lo anunciado, señoras y señores, está con nosotros aquí en vivo y en directo en UPAO Noticias, edición mediodía, un invitado internacional. Nos referimos al periodista y comunicador social y también docente universitario, Raúl Germán. Él es de nacionalidad de República Dominicana, centroamericano, caribeño. Bienvenido, Raúl Germán, a nuestro programa, a nuestra sesión de entrevistas aquí en UPAO Noticias, edición mediodía. Bueno, muchas gracias. Por tercera vez estoy aquí en Trujillo y me he sentido siempre muy bien. Hemos siempre compartido con los muchachos experiencias académicas y en este caso vamos a compartir con toda la ciudad la presentación a modo simbólico, digamos, porque no son tantos ejemplares, de nuestra novela inédita, que hasta este momento era inédita, Pasión Andina, sí, que se orquestó en los Andes del Perú. Sí, al respecto vamos a conversar sobre eso, sí. Raúl Germán. Este es un aporte que tú haces durante tu trabajo, primero como docente, sí, en Huaraz, en la Universidad de Santiago Antúnez de Mayolo, ¿correcto? ¿Y cómo es que surge esta inquietud, Raúl, de plasmar una novela y bajo esta denominación tan singular como Pasión Andina? Comencemos por el nombre. Al principio la novela se llamaba Pasiones. No quería que fuera más de una palabra, quería buscar un título corto, atractivo. Entonces, conversando con Lorena, que es nuestra asesora de Relaciones Públicas, ella vive en Lima, pero ha estado siempre involucrada con nosotros, donde quiera que hemos tenido talleres de comunicación y periodismo, y siempre, algunas veces también nos hacía nuestras consultas. Y yo le comentaba que ya habiendo publicado en la revista de la facultad 2 artículos de investigación, no quería que esto fuera un ensayo antropológico, sociológico, psicológico, educativo, porque la gente muchas veces no lee estos ensayos científicos. Y ella me dijo, Raúl, esto debe representar una verdadera pasión andina. Dije yo, perfecto, ese es el título que necesita la obra, porque sin el adjetivo andina, quizás la obra no hubiese tenido la fuerza que tiene ahora, ni la parte geográfica para enmarcar específicamente dónde nace la obra. Así fue que primero conseguimos el título. Entonces, ¿de dónde parte escribir esta obra? Yo trabajando en la universidad, en la oficina de atención universitaria, y proyección social, yo coordinaba la unidad de proyección social. Presentamos un proyecto denominado El Reportero Escolar y por ende teníamos que ir a las escuelas, a las privadas y públicas, a enseñar a los muchachos a hacer periódicos murales para que ellos mismos empezaran a escribir sin importar la especialidad que decidieran estudiar cuando adultos, a denunciar cosas, a escribir sobre literatura, plasmar cualquier inquietud que tuviera en su periódico mural. Estando en eso, empecé a realizar mis investigaciones de cómo era la idiosincrasia del estudiante, para compararlo con los niños que llegaban a mi clase de Historia de la Comunicación, que eran regularmente adolescentes con 17 años, y había un patrón que se daba permanentemente. El niño o el adolescente que llegaba a mi curso tenía una gramática diferente a la nuestra, al hombre de la costa, al hombre limeño, al dominicano. Yo decía la casa de mi mamá y ellos decían de mi mamá su casa, por poner un ejemplo. Yo decía voy donde María, ellos decían voy en María. Automáticamente empecé a notar que había una sintaxis y una gramática muy diferente a lo que están en los Andes, el español de los Andes, y a la que yo manejaba. Pero esto provocaba en el aula risas, burlas, y los muchachos que hablaban así se sentían un poco... bullying, seguramente. Sí, también, en ese tiempo no se mencionaba, pero hasta sí, podríamos decirlo así. Entonces, cuando yo empecé a preguntarle a los estudiantes que estaban en los colegios, ya en la zona más alejada del centro de Huaraz, en los cerritos, como le llaman, que cómo les gustara que les educasen, ellos decían, a mí me gustaría que me educaran en quechua, porque yo entré a la escuela cuando tenía 7 años, y yo siempre hablaba en quechua, aquí se habla en español. Pero también nos gustara que se integrara a sus palabras. En el programa educativo, las enseñanzas que nos dan los yacchas, que son estos ancianos sabios, estos patriarcas de la comunidad, que son los que han transmitido ese conocimiento milenario de la cultura de los Andes. Y que el conocimiento que nosotros fuéramos a aprender, en principio lo utilizáramos en nuestro trabajo diario, en la chacra, en el campo. Es decir, fíjate cómo ellos te van dando un patrón de las cosas que se vienen a hacer en el aula. Pero resulta que muchos de ellos encontraban que el profesor a veces solamente daba clase hasta los miércoles, que el profesor solamente quería educarlo en español, que el profesor entendía que el quechua no es una lengua, sino que el quechua no es una lengua de progreso, que mejor no era hablar en quechua, y hasta los mismos padres, sin pensar que a mayor diversidad, mayor riqueza,
Porque cuando tú hablas español, inglés, francés, italiano, tú eres un políglota, eres un hombre exitoso. Claro. Pero el que habla español y quechua no se cuenta en la misma dimensión como si hablara otra lengua occidental. Y seguramente que estos chicos se sentían pues marginados, ¿no? Desplazados porque no tener el dominio del lenguaje español. Raúl, y cuéntanos, tú ahora has identificado por tu permanencia acá en el Perú aspectos similares a la idiosincrasia con tu país. ¿En qué nos parecemos los peruanos con los dominicanos? Tenemos algunas, obviamente, raíces hispanas, natural, sí, ¿no? Pero ¿qué otras características o atributos encuentras en la población peruana y en la dominicana? Pero ya entrando al plano, digamos, literario, la literatura andina del Perú, que tiene una selección como pocos países la pueden tener, siendo sinceros, comenzando no desde ahora la historia reciente, sino los primeros cronistas, Felipe Guamán Poma, Inca Garcilaso de la Vega, que fueron cronistas ilustrados. Yo creo que los libros de historia del Perú no recogen no le dan tanto énfasis a eso, como ellos fueron los primeros cronistas ilustrados que nosotros conocemos, sobre todo en América. Pero ustedes tienen a César Vallejo, que es enorme el potencial que ha dejado y que podía también haberse premiado con un premio Nobel. Mario Vargas Llosa, que es premio Nobel, pero los que más se consideran indigenistas son Ciro Alegría Bazán, José María Argueda, Manuel Escorza, entre otros. Ellos a diferencia de ellos, yo pongo a la mujer en el primer plano y es la que encabeza las luchas, los deseos, las aspiraciones del hombre y la mujer del campo. La lideresa, la que siempre ella es la que lidera estos procesos, que casi tampoco se da nunca en la sierra, porque sabe el machismo rampante, el cual ella también fustiga, al igual que la corrupción administrativa, al igual que muchas cosas que se dan en el ambiente, que se han ido cambiando los valores andinos, que son no matarás, no robarás, no mentirás, entre otras cosas. Ella utiliza ese discurso que lo comienza en la universidad. Por eso es que en la medida que la sociedad peruana vaya asimilando esta novela, a los estudiantes de comunicación, que primero fue hecho para ellos, cómo deben retomar de nuevo las investigaciones. La Escuela de Comunicación tiene un valor fundamental por las investigaciones que pueda presentar y que nosotros, los profesores de comunicación, presentemos literatura para que los estudiantes tengan guía para trabajar. Esto fue hecho sobre la maqueta de un gran reportaje interpretativo, se tomaron elementos de la crónica, del ensayo, del análisis noticioso, de la entrevista de semblanza, para que los estudiantes que fueron míos, los que no han sido, el día que quieran ver cómo yo voy a hacer un reportaje interpretativo, puedan tomar a Pasión Andina. Pero también se toma en cuenta los aspectos históricos sociales de la sociedad peruana, sobre todo en los Andes, los aspectos ambientales, geográficos, su comida, sus bailes y su forma de ser. Por eso estamos diciendo, esta obra, aunque parte desde Yungay, desde Huascao, que está frente al Nevado Huacarán, y si usted ve la fotografía de la portada, ahí tenemos el Nevado Huacarán, que es la parte más elevada del Perú, y dentro de la obra se consigna como la parte más grande, porque el Huascarán en 1970 tuvo un desprendimiento y mató mucha gente ahí en Yungay, en esa zona. Se guardan mucha idiosincrasia, muchos elementos sociales que la sociedad peruana debe conocer. Se incluye ahí, se da vida a un cuento andino que es el Ichiculcus, que es un demonio que deambula supuestamente por la sierra de los Andes violando señoritas. Y también se le da vida a otras cosas que hay ahí, como el entierro andino, qué sucede en el entierro andino. El profesor de turno, que es el que más encara los maltratos al estudiante, él actúa de esta manera porque su mamá tuvo relaciones con un cura. Y cuando una mujer en los Andes tiene relaciones con un cura, de ahí nace una mula infernal que se llama una mima mula. Y por eso es que él es tan despiadado dentro de la novela. Es bueno que la sociedad, como he dicho, nosotros, gracias a Trujillo, que es una sociedad muy culta, que va a ser el tercer lugar del Perú, donde vamos a presentar de manera simbólica, porque en los meses posteriores nosotros vamos a vender derechos de autor para que empresas y universidades puedan imprimir la cantidad de ejemplares que lleguemos a negociar, para que la sociedad pueda tener eso. Que no se vea que fue un dominicano que escribió algo y lo presentó ahí, sino una persona que vivió aquí se siente peruano de sentimiento y de corazón y que quiso dejar un aporte a la sociedad y a la cultura peruana. Muy bien, sí, efectivamente, ¿no? Las obras deben de trascender y que contribuir a un mejor desarrollo de la comunidad. Muy bien, Germán, te felicitamos por esta iniciativa, por esta creación literaria y la literatura. Gracias, Germán. Gracias. Buenas tardes. Estuvimos hasta aquí en la información del día de hoy. Nos reencontramos el día de mañana. UPA Noticias, edición mediodía. Permiso, buenas tardes.